Y llegó el momento de hablar de salud en nuestro espacio de France 24 llamado Directo América. Para ello, como siempre, todas las mañanas me acompaña en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida hoy, martes feliz en mañana. Vamos a hablar del Día de la Visibilidad Lésbica, por supuesto, de las discriminaciones que pueden sufrir lamentablemente las mujeres lesbianas en atención médica. Impensable. Así es, Raúl. Las discriminaciones son muchas. Hoy nos vamos a centrar en una concretamente, que es todo lo que tiene que ver con la salud sexual y las consultas ginecológicas. Pero antes de empezar, unas breves pinceladas de que las mujeres lesbianas, igual que la población LGBT en general, tiene más riesgo de sufrir discriminación social, económica. Eso lleva a desigualdades sociales que también conllevan problemas de salud y que en general hay una reticencia generalizada en toda esta población LGBT, incluida las mujeres lesbianas, personas trans, mujeres también bisexuales, a acudir a consultas médicas pues por el miedo al rechazo que puedan sufrir ahí. ¿Qué ocurre entonces, Mar, alrededor de la salud sexual de las mujeres lesbianas en este caso particular de hoy? Pues la verdad es que en general hay muy pocos datos, cosa que ya nos habla pues de una cierta lógica de invisibilización de las prácticas sexuales que pueden tener las mujeres lesbianas y de los riesgos de salud que conllevan. Pero bueno, a falta de datos, lo que hicimos fue recoger algunos testimonios para entender pues cómo operan estas lógicas de la invisibilización y de la discriminación en estos casos. La primera cosa que sucedió cuando fui al médico por cuestiones ginecológicas fue que me hizo las preguntas de rigor, como ¿tienes vida sexual activa? Sí. ¿Usas métodos anticonceptivos? No. ¿Estás planeando quedar embarazada? No. Entonces, ¿por qué no usas métodos anticonceptivos? Soy lesbiana. Y que él me respondiera como, pero ustedes no tienen sexo. Nunca he tenido información sobre prevención en prácticas de riesgo u otras prácticas de cuidado. Creo que lo único que plantean es planificar, incluso cuando explícitamente he dicho que no lo necesito o que no tengo posibilidades de quedar en embarazo. Entonces, bueno, siento el espacio ginecológico para mí es estresante, impersonal y absolutamente vulnerador de muchos planos de la salud. Y pues también un testimonio que no pudimos transmitir por problemas técnicos nos hablaba de que le negaron una citología, que es un examen importante para descubrir el virus del papiloma humano y para comprobar en general el estado de salud de una persona, también porque consideró que no había prácticas de riesgo. Pero imagínese usted, Mar, si esto pasa en el espacio médico, sobre todo en una cita de ginecología, tan importante como, Y espacios que son especialmente vulnerables por también, supuesto, ¿no? porque estás completamente desnuda, prácticamente con un especialista de salud, necesitas seguridad, necesitas sentirte respaldada y mira lo que pasa. ¿Cuáles son los principales errores en estas consultas? Ya vemos que no son pocos. No son pocos, ¿no? El principal, por ejemplo, es asumir que no hay prácticas de riesgo en el sexo entre dos mujeres, cuando las prácticas sexuales no dependen de la orientación sexual, sino también dependen, de lo que quieran hacer las dos personas que estén implicadas, básicamente, ¿no? Precisamente sobre esto, sobre la posibilidad de transmisión de enfermedades sexuales, le preguntamos a la ginecóloga María Alejandra Cifuentes y esto fue lo que nos contó. El mayor mito que debemos retirar, sobre todo de las relaciones lésbicas, es que este tipo de relaciones no pueden tener ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Ese es un error. Cualquier relación sexual, sea la pareja que sea, que tenga contacto de fluido con fluido, ya tenemos un riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Como decíamos, complementando la información, cualquier intercambio de fluidos puede entrañar un riesgo de transmisión sexual y hay mucosas en la vagina, en el ano, también en la boca. Eso, pues, hay muchas posibilidades que debemos tener en cuenta. Entonces, en el sexo entre mujeres existen posibilidades de barreras, existen preservativos femeninos, existen barreras de látex tipo guantes, existen unos cuadrantes que pueden servir para varias prácticas sexuales, entre ellas el sexo oral. También existe la posibilidad de usar condones para juguetes sexuales si es que se usan, ¿no? Pero el problema es que todas estas posibilidades no se consiguen con facilidad. Algunas de las chicas que entrevistamos nos comentaban que esperan que otras personas vengan de otros países para pedirles que les compren, para traerlas. Entonces, pues todo eso también forma parte de esa invisibilización que hoy se intenta romper. Y por eso aquí, en Directo América de France 24, tanto en salud como nuestro posterior invitada del día, nuestras invitadas del día, estamos dándole visibilidad a las mujeres lesbianas o como se lo merecen, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para la salud de las mujeres sufrir esta discriminación, Mar, en los espacios médicos? Claro, vamos a lo peor, ¿no? Esas consecuencias son amplias. También se lo preguntamos a la ginecóloga María Alejandra Cifuentes. Veamos lo que nos dijo.
la discriminación y la falta de información de algunos profesionales de la salud, ginecólogos, sobre las relaciones lésbicas puede hacer que este tipo de pacientes se sientan discriminadas, inconformes, mal informadas y sobre todo malentendidas, y esto hace que haya mucha deserción sobre este tipo de consultas, haciendo que estas mujeres se pierdan por muchos años de ir a una consulta médica por miedo a ser discriminadas y ser juzgadas. Ese miedo a ser discriminadas, ese miedo a ser juzgadas, también nos lo comentaban en esos testimonios que recogimos. Esto ha generado en mí miedo y pereza, sobre todo de intentar hacerme entender, como en una interlocución que se sabe que muchas veces no va a salir bien. Cuando pido una cita ginecológica, pienso en si ir o no. Siempre termino yendo, pero me da pereza. Me da pereza tener que aguantarme juicios de valor o tener que defender quién soy. Entonces, ¿qué deberían esperar las mujeres lesbianas en una consulta ginecológica y alrededor de su salud sexual? Primero, pues que no se asuma nada alrededor de sus prácticas sexuales, que se las escuche. Dos, encontrar verdaderamente información profesional alrededor de riesgos y de cómo cuidarse. Y por último, como bien decíamos, espacios seguros en un lugar donde estamos especialmente vulnerables. Así es, Mar. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información de salud en este día. Y pasamos precisamente a seguir hablando sobre este día de visibilidad lésbica con nuestras dos invitadas del día de hoy. Mar, gracias.